Estamos hablando de mujeres con trayectorias y pues si tú dices que él tiene su trayectoria técnica y su perfil y no sé qué, pues ellas también lo Sí, tienen. claro, O sea, si no han sido, si acá no les gusta trabajar o no sé, pues que por qué no llegan a esos indicadores, entonces ¿cómo llegas a esos Pero resultados? pues, público, yo creo que también aquí otro rol importantísimo que entiendo no ha estado a la altura, al menos de la atención y seguimiento propiamente, es el órgano interno de control, que no nomás es una cuestión mediática propiamente como tal, sino que hay trasfondo por la cantidad, lo reiterativo y particularmente la valentía que han tenido para visibilizar este asunto, ¿no? ¿Qué tendría que hacer el Congreso? ¿Cuál es el proceso que tuviera que llevar a cabo ante esta denuncia, Wendy? A lo mejor dije mal costo político. Sí, Sería no, un entiendo costo perfecto. institucional. La Comisión Estatal de Derechos Humanos, el próximo ombudsman, quedaría bastante susceptible o débil hacia el futuro. creo que está una buena oportunidad de sentar un presente positivo. Sí. Bien, iniciamos ya, estamos lunes entonces con lunes atypical. Asco, la bruja ni escoba trae, ¿no? Atypical, uy, ¿a ti te gusta, Wendy, la atypical? Bueno, Oye, ya no más falta que pidas colaboración también. sí, no, pues digo atípico, más bien porque... Fíjate que te vamos a permitir todo por el equipo neoliberal que pasó a la ya final, sé cuál. entonces tienes derecho Arriba el Monterrey, Fíjate. arriba el Monterrey. Rayados a la final y me apostaste que no iba a llegar. Ahí está, me tienes que pagar. Te hago Así una que- comida, pero... Así que no, me debes como 20. El 2021 le gané 5 comidas Y nada. que ganaba Alfonso Y nada, Brazo y una nomás y quedaron 4 a la deriva. Sí, Está bien. pero valió por 5, ¿no? O sea, Ah, es cierto. Bueno, está con nosotros Wendy Briceño de Morena, Roberto Romero del PAN y el Pato de Lucas de MC, que están estrenando dirigente nacional, ¿no? La semana pasada ya. el jueves pues era algo yo creo muy visto ya, ¿no? Muy Sí, totalmente. políticamente lógico, yo creo. ¿Cuándo viene la acá, en la de Sonora? No sé, fíjate, te dijera mentiras. ¿Va a ser mujer? Tampoco la sé. Wendy apoya la moción que se. No, claro. Y aunque es de otro partido, pero por sororidad, me imagino. ¿O no, Wendy? ¿O quieres que sea el Pato? No, yo no. No sé cómo yo están no, las güey. fuerzas Yo me internas. descarto. ¿Cómo, Sí, cómo no. dicen los políticos? Denme por a mí denme Ni me por encarto muerto. ni me descarto, no, pero aquí sí, güey, no me interesa en lo más mínimo. Aquí sí Denme me por descarto. muerto, pero entiérrenme enseguida de él, ¿no? O sea, No, aquí enseguida sí no, del güey. que Del, sí va a ser del favorito, ¿no? el favorito. Bueno, los temas a tratar ahora son, como siempre, dos. Uno es en lo local, otro lo nacional. Acá en lo local tenemos, pues, yo le nombré el título ahí y ahorita voy a leer un tuit de Michelle Félix, que son de las mujeres acá que andan ex empleadas de la comisión. Bueno, y Alejandra Oley también acabo de ver que me acaba de poner otro tuit ahí, porque el título le llamé... El buen trabajo contra las... Sí, los buenos resultados de la Comisión Estatal de Derechos Humanos contra las denuncias de maltrato y abusos de el ombudsman, o sea, el presidente estatal de la Comisión Estatal de Derechos Humanos me refiero a Luis Fernando Rentería. Pues sí, es un título, pues, ¿no? En un título, pues, no puedes especificar o abarcar como uno quisiera. Entonces Michelle Félix me dice, una aclaración, Aarón, nosotras contribuimos a ese buen trabajo, que en realidad es muy cuestionable su eficiencia. Y hay que poner atención en cómo se logran esas metas, violando los derechos humanos en la institución que se supone los defiende. Eso me dice, tiene Bien. toda la razón, o sea, nada más que, insisto, es un título y de ahí pues ya se desarrollan aquí todas las ideas. Ahorita vamos a estar abordando y también Alejandra Oley me dice, entre comillas, me pone, la eficiencia es que Alejandra Oley también forma parte de este movimiento de ex empleadas que están denunciando públicamente y también ante el Congreso pues estos presuntos abusos y maltratos de parte del presidente de esta comisión. Dice, entre comillas, dice, la eficiencia es la capacidad de lograr un objetivo utilizando los recursos mínimos posibles, sin desperdicio, esfuerzo o energía. En otras palabras, es
es hacer las cosas de forma correcta, optimizando los procesos y reduciendo los costos y tiempos. Ok, bueno, ahí está. Y bueno, ese es un tema. El otro tema, pues en lo nacional o tal vez hasta internacional, es si Salinas Pliego puede ser un candidato atractivo para la derecha acá en México, porque bueno, pues prácticamente como que da la impresión que se anda postulando, ¿no? Acaba de estar en esta conferencia política de acción conservadora, la CEPAC, en Argentina, y bueno, discurso aunque parece que no tuvo mucho así, anduve checando unos medios argentinos y no se ve mucho, pero ahorita avanzamos con eso. Yo creo que sería pertinente iniciar con el tema de esto, ¿no? Lo que está sucediendo en la Comisión de Derechos Humanos. Bueno, para quienes no tengan en el radar esta situación, hay son 5 mujeres que están presentando una queja o denuncia ante el Congreso del Estado para que se investigue todos estos señalamientos de maltrato y abusos de parte del presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Luis Fernando Rentería, hacia los empleados. Y hay 33 ex empleados que están refiriendo este caso. Son 5 quienes están llevando a cabo este movimiento y han ido a diferentes medios. Incluso aquí estuvieron conmigo el martes pasado. Y bueno, exponían una serie de maltratos y abusos. Y bueno, hay podríamos decir, una línea como de coincidencia, por lo menos en estas 33 personas, donde van pues casi todos por el mismo, las mismas acusaciones, los mismos señalamientos en cuanto a acoso laboral, maltratos, ignorarlos. Incluso por ahí me parece muy delicado, hay también una denuncia de acoso sexual por ahí. En fin, esa es la situación y uno dice, bueno, cuando uno revisa el trabajo, pues es un buen trabajo el que se ha hecho. Quizás uno voltea a ver y a lo largo de los 32 años, pues aparentemente no se estaba haciendo el trabajo que hoy se está haciendo. Y claro, no es solamente Luis Fernando Rentería, el presidente, es todo un equipo, incluso quienes señalan de estos maltratos, pues estaban en ese equipo. Pero bueno, todos sabemos, es muy importante la cabeza, ¿no? Y en este caso, pues la cabeza es Luis Fernando Rentería, alguien que es sumamente preparado técnicamente, ¿no? Hablando en materia de derechos humanos, pero el contraste es pues que estás al frente de una institución que vela por los derechos humanos, pero pues es muy recurrente las acusaciones de que en esa institución se viola precisamente los derechos humanos de quien la preside. Wendy Briceño, todo tuyo. Gracias, Aaron. Saludar a la mesa, saludar a Roberto, saludar al Pato, Igualmente, saludarte Wendy. a ti, a todo el equipo aquí de producción, y saludar a toda la gente que nos escucha. Fíjate que yo por principio reflexionaría que no tiene que ver con un ataque personal. Eso es lo primero que hay que decir. No hay una direccionalidad personal contrario a lo que de pronto el presidente ha querido sostener en algunos medios. No hay un asunto en el que quienes denuncian, las mujeres que están denunciando y otras personas más, porque también hay hombres que están señalando, pues lo estén haciendo con una intención, vamos a decir, oculta, ¿no? Creo que eso es importante señalarlo. Creo que también es importante decir, en este contexto, que hablando de resultados, que habría que analizar incluso, porque podríamos ponernos a decir, pues habría que analizar punto por punto, una cosa nunca podrá ir en detrimento de la otra, o sea, no puedes ir en detrimento de los derechos laborales, humanos, de las personas que integran una institución, además tan importante como es la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya lo decía ahí Michelle, ya lo han dicho ellas cuando estuvieron aquí contigo y en otros medios de comunicación, o sea,
de los tratamientos al interior y demás. Es decir, no se puede ir en detrimento de los derechos y menos en esta institución que se supone que vela por los derechos humanos, particularmente de quienes están más desprotegidos, más desprotegidas, más vulnerables. ¿Qué se señala? Bueno, también quisiera antes un poco entrar a lo que se señala. ¿Cuál es el perfil? Ya se comentaba también. Estamos hablando de mujeres con trayectorias y pues si tú dices que él tiene su trayectoria técnica y su perfil y no sé qué, pues ellas también lo tienen. Claro. O sea, algunas están, por ejemplo, están doctoradas en temas académicos, otras son activistas desde hace 25 o 30 años aquí en Hermosillo, en Sonora, hablando de agendas que en ese momento nadie más hablaba, ¿no? O sea, como es el caso de María Latorre, con abrir espacio, abrir brecha por los derechos LGBT, Leila Acedo, una reconocida activista feminista, Erika Salinas, por ejemplo, con un activismo que retumba incluso a nivel internacional con lo que tiene que ver con la prohibición de las terapias de conversión, Ale Olay, una mujer culturera, comunicóloga muy conocida, y todas las compañeras que han estado señalando de manera pública digo porque hay otras personas más afectadas que no son quienes están saliendo de manera pública, pero que están saliendo de manera pública y que a fines de noviembre estuvieron entregando una carta al Congreso. Entonces yo quisiera poner también estos perfiles de mujeres con sus largas trayectorias que están señalando esto. ¿Qué señalan? Maltratos y violencias sistemáticas, con diversas afectaciones, incluso personas que ya por jubilarse prefieren, aquí lo dijeron contigo, prefieren retirarse, faltando unos meses dicen esto ya es insostenible. Entonces yo digo, para también escuchar aquí a los compañeros de la mesa, pues yo diría esto, el Congreso local es quien tiene que tomar medidas en este sentido. Se le dejó una carta al Congreso local y es pertinente que el Congreso local responda, es pertinente que el Congreso local atienda, me parece muy importante. También me parece importante decir que sí, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos habla tanto del prestigio y de subir el prestigio y del prestigio de lo que ha hecho, pues lo primero para cuidar el prestigio de la institución tan importante que él preside sería efectivamente ser congruente y pedir licencia. No puede ser juez y parte, tendrías que pedir licencia para que auténticamente se haga una verdadera investigación, que es lo que están señalando las compañeras. Eso diría, y recordar que nunca se podrá hacer ni se deberá hacer un uso faccioso de ninguna dependencia, de ninguna institución, menos aún de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, solo para ir entrando en materia. Bien, Roberto Romero. Sí, bueno, hablando de lo bueno y de lo malo, ¿no? La verdad que cuando el gobernador, bueno, no sé técnicamente quién lo habrá propuesto, pero es evidente que el liderazgo político del gobernador propuso a este muchacho. Las primeras entrevistas, yo creo que a casi todo el mundo le causó muy buena impresión. Una persona muy bien preparada, joven y bastante comprometido con el tema, técnicamente. Sin embargo, esa posición, al ser una posición política y administrativa, requiere otro tipo de habilidades que a lo mejor en esos procedimientos no necesariamente se consideran. Las habilidades técnicas y administrativas se ve que las tiene. Tan es así que han logrado pues, romper récords en resoluciones, medidas cautelares. Por ejemplo, eso de las medidas cautelares es genial. Sí. Abrieron un área para atender el protocolo de Estambul, que es el acuerdo internacional que se hizo para el tratamiento o la vigilancia de la prohibición de la tortura, ¿no? Y de cosas abusivas de parte de los gobiernos. Incluso, ¿sabes qué? Dejar en la congeladora casos de desaparición, por ejemplo. Y la Fiscalía en su momento bastante, bueno, en su momento yo creo que hasta la fecha, bastante molestos ahí. Pero bueno, perdón, te interrumpí. Sí, tiene, o sea, tiene ese, y aparte tiene arrojo, pues, ¿no? ¿Sí? O sea, tiene agallas, pues, como dicen, ¿no? Porque no está tan fácil, pues, porque son las autoridades con más fuerza que a las que se les hacen ese tipo de señalamientos. Y también hizo algo que a mí me gustó mucho, que es el perdón, vamos a decir, institucionalmente, que pidió el perdón a Priscila Hernández, aquel caso de la muchacha esta asesinada, del hindú,
Indio, no era, parece que es musulmán, no. Hindú es la religión, pues. Ajá. Más bien, Bueno, indio, desde bueno, es más, era estadounidense. Sí, realmente era estadounidense. así, Entonces, de ascendencia de India. creo que ya se habían conocido. A mí me tocó darle seguimiento a la distancia y como secretario de gobierno al caso. Me acuerdo que este visitador, porque ahí no lo menciona, Octavio Grijalva. pero Octavio Grijalva fue la persona que veto a saber con qué intereses cometió una serie de omisiones muy evidentes que hicieron o presionaban para que no pudieran reclasificarse el delito, porque se estaba haciendo como si fuera un homicidio doloso, ¿no? Haz de cuenta como si hubieras atropellado a alguien y accidentalmente se hubiera muerto. Cuando llegaron los policías y vieron que la estaban, en el momento que la estaba asesinando, estrangulando la muchacha, y después de todo, él aceptó la tortura y todo lo que había hecho con la pobre muchacha, ¿no? Entonces, todas esas cosas le dan un enfoque muy diferente, creo que muy significativo, porque la Comisión Estatal de Derechos Humanos pues siempre había aparecido un poquito otras veces con altibajos, ¿no? Pero exactamente del anterior era nada, o sea, ni siquiera sabíamos del titular ni nada. Sin embargo, esa falta de habilidades que evidentemente que le faltan, pues está causando muchos problemas porque no es un caso eventual, como dice muy bien, o sea, es sistemática, pues es recurrente el problema y todos aduciendo las mismas variables. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que dice Wendy, pues es evidente que no es un ataque personal. Eso es evidente, ¿no? Podríamos pensar, porque pues esto es política y él está siendo duro con instituciones, que pues alguien hace la grilla para defenderse y quitárselo de encima, etcétera, ¿no? Pero ya esto hay una recurrencia tal que ya se ve difícil, pues, ¿no? Y si alguien le estuviera soplando a la brasa para que se haga llama, pero la brasa existe, pues el problema existe y habría que atenderlo. No sé quiénes son las personas que le hayan recomendado al gobernador o si él mismo lo conocía, para ponerlo ahí. Alguien deberían intervenir para, en el Inter, ayudar a que no se siga, porque aquí no podemos, las muchachas no pueden emitir medida cautelar, pues, sí. Las que están siendo, que son casi todas mujeres, ¿eh? Esa es otra cosa, esa es otra cosa que es muy sintomática, ¿eh? Es verdad. Casi todas son mujeres, entonces eso te habla de una tendencia rara ahí pues no quiero ir más allá porque no tenemos ningún elemento y ya estaría emitiendo juicios de valor, pero te da algunas señas interesantes, pues, ¿no? Entonces yo creo que otra vez, pues, como lo hemos dicho con otro tipo de nombramientos en esta mesa, pues deberíamos de ser un poquito más rigurosos. Los sistemas con los cuales se eligen en este y otros puestos deberían de ser un poquito más rigurosos para que no pasen este tipo de cosas, porque se fijaron mucho en el papel y resulta que pues él había estado, creo que en un juzgado, en la corte, en la corte interamericana, como secretario, ¿no? Sí, o sea, era un técnico, pero nunca había tenido nada a cargo para administrar tanta gente con tantas variables que hay que administrar en una posición de ese tipo. Entonces ahí votó el problema, ¿no? De esa falta de, vamos a decir, esa pericia, pues, para manejar el personal, que tampoco es, hasta donde yo he visto, salvo un caso que habla de abuso sexual, más bien de acoso, ¿no? Sexual, no va más allá, pero de todas maneras es muy delicado. Pato de Lucas. Pues, sin duda hay que separar la formación técnica, jurídica, de la parte del trato, porque al momento de tú ser el representante de los derechos del pueblo para que no puedan sufrir abusos del poder, que es la función prioritaria de cualquier ombudsman, pues primero tienes que empezar por poner ejemplo dentro de tu propia casa, ¿no? ¿Con qué cara vas a salir a defender al ciudadano común si mientras tanto adentro traes un ambiente como el que evidentemente se ha generado al interior de esta comisión? O sea, ¿cómo va el dicho? En casa del herrero, asadón de palo. Asadón de palo, oscuridad, o de la calle, candil de la calle. candil de la calle, oscuridad de la casa. O amanece más temprano. Sí. En casa del jabonero, el que no pierde el palo. No, digo, ya con perro que ladra se lo lleva la corriente. Ya con un poco de conocimiento aquí,
Yo creo que la Comisión Estatal de Derechos Humanos no ha tenido un representante como el primero que tuvo, que fue el maestro José Antonio García Ocampo. Ese para mí siempre va a ser un referente, porque no nomás era algo novedoso, era algo que no existía, y el haber tenido, particularmente en los tiempos del régimen, en el que le tocó al maestro García Beltrones, Ocampo, ni más ni menos. pues para empezar, y luego imagínate a nivel federal con Salinas y una parte con Así es. Cedillo. Entonces, yo creo que ese tiene que ser el referente para todos aquellas y aquellos que ocupen este cargo. ¿Qué te puedo decir? No sé ni siquiera si está instalada ya la Comisión de Derechos Humanos propiamente en el Congreso del Estado. Creo que sí, ya se instaló, ¿no? Pues ya tiene su presidente. Sí, el diputado sí, René. pero bueno, Pero sí, a ver, según yo sí o se sea, la instaló. preside Renecito García, dame el favor. Bueno, Bueno, ya está chingado, a fin de cuentas, si bien es cierto, ahí es donde se debiese empezar a dar pie a esta válida, porque es una válida denuncia que cualquier persona que se sienta agraviada en sus derechos, en el acoso respectivo, independientemente del género, se tiene que iniciar. Sí, coincido en que pues no es un caso, o sea, no es algo aislado, además se trata de mujeres, todas con un cargo alto, significativo, independientemente de que eso no tenga que ver, ¿no? Pues sí, todas han sido, ocupaban algún tipo de dirección, o sea, no era absolutamente un empleado o una empleada X. Y aunque lo, y aunque lo fuera, o sea, eso, no, lo digo en el mejor, menor, sí. lo digo en el mejor de los sentidos, que no se malinterpreten, eran perfiles de confianza, vaya, para decirlo propiamente, y que por ende deben haber tenido un procedimiento para ser nombrados al interior, o sea, deben haber reunido también, que es a lo que quiero llegar, ciertos requisitos y haber cumplido con un determinado perfil para estar ocupando esos cargos. O sea, no son cargos propiamente que tienen una designación directa como tal y ahí quedó. Debe haber procedimientos al interior de la propia comisión y por ende, pues es gente seria en la materia. Es gente seria en la materia. ¿Por qué hago todo este antecedente? Porque es gente que no nomás conoce de la materia, es gente que tiene una trayectoria ya establecida y que por ende hace aún más difícil que puedan estar lanzando acusaciones así nomás porque sí. Y eso, y esta reiteración que se da no es propia de un mes, de 2 meses, de 3, de 4, es algo que ya va teniendo diversas etapas desde marzo del 2022, que entiendo es cuando se da el nombramiento respectivo. Entonces yo creo que no es poca cosa. Contrastarlo con los resultados, pues los resultados para eso estás ahí, o sea, tampoco es algo que se tenga que estar sopesando, ni tiene que ver una cosa con la otra, y en ese sentido sí creo preocupante, lo digo sin sonar alarmista, el que sea, insisto, subrayo, resalto, tan reiterado este tipo de comportamiento y que todo pese precisamente no sobre alguien de su equipo, no sobre alguien que esté alrededor, sino directamente sobre el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Sí, hay algo que a mí no me cuadra de cuando Luis Fernando Rentería, el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, habla de los resultados, que insisto, sí los tienen buenos resultados, no solo él, el equipo que lo ha acompañado, pero a la vez dice, sus declaraciones en la entrevista que lo escuché es justificar los señalamientos de todas estas personas como un resentimiento porque no alcanzaron los índices que él... Los indicadores. Los indicadores, Muchos perdón, los indicadores. Yo te quiero hacer una pregunta. Por eso, no, para vamos dejando la parte técnica, Ronnie, perdón que te interrumpa. Pero, ¿qué indicadores, likes o cómo, por ejemplo, a quien era directora de redes y medios? O sea, ¿cómo vas a medir esos indicadores? O de comunicación social. Sí. Es muy diferente a la parte técnica jurídica, no sé si me explico en esa parte. Pero, es más, sin entrar, pues sí, tienes razón, digo, habría que ver cómo son, ¿no? Exacto. Pero me parece contrastante porque, entonces, a pesar de ello, ha tenido los resultados que también él presume, pues, ¿no? Entonces, como si la gente... Estamos hablando aquí por lo menos de 33 personas, ¿no? 33. Y hay otros que no 33. se han expresado, que dicen que las mismas Pues. compañeras acá dicen que no se, pues porque están llevando 33 algún proceso, movimientos y flujos y salidas. Sí, Ajá. entonces, dices, bueno, si no han sido
si acá no les gusta trabajar o no sé, pues que por qué no llegan a esos indicadores, entonces ¿cómo llegas a esos Pero resultados? pues haz público los No indicadores. creo a ver, si bien él es la cabeza, es el líder, sin embargo, pues nadie puede hacer las cosas solas, ¿no? Y menos teniendo a cargo una institución así, ¿no? Estatal. Pero bueno, a ver. Bueno, se han presentado también otros casos en esta misma, vamos a decir, presidencia. Pues el caso fue terrible de la revictimización que se hizo sobre la pequeña, sobre la menor del Liceo San Agustín. El manejo fue muy errático y hubo, digamos, lejos de que conllevara una reflexión del presidente, la respuesta fue, vamos a decir, todo lo contrario a la defensiva, pero sin asumir que además estaba revictimizando a una niña. O sea, para mí, como ciudadana, como mujer, desde ese momento se tenía que ver. Había elementos, fue el caso del Liceo San Agustín, y que la madre estuvo exponiendo en varios medios. Sí, disculpe, y qué bueno, qué bueno que lo mencionas, Wendy, porque me han dicho algunos, oye, tanto que lo defendí. A ver, yo lo defendí de una andanada mediática. Sí, a ver, Aaron, no te estoy cuestionando a ti. Yo te estoy diciendo lo que yo vi, porque ya sé. Yo también conocí el caso de Pero yo creo mano. que quien revictimizó en ese caso fue en específico el medio de este proyecto Puente, entre Luis Alberto Medina y Sol Ángel Ochoa. Bueno, aquí hablemos. Creo que ellos son los que revictimizaron. Aquí hablemos, no puede ser el tratamiento mediático, pero aquí estamos hablando del tratamiento de la dependencia. O sea, una cosa no quita la otra. La institución también revictimizó a la niña. ¿En qué sentido? En los tratamientos que se dieron y en la falta de protocolos. La institución señalaba que no. No, el tratamiento del médico que no tenía nada que hacer en la revisión de la menor. El médico dentro de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No, Wendy, hay un protocolo que se lleva a cabo. Bueno, ese fue parte de los casos. Incluso la madre dijo, nunca acusó, ella dijo, para mí fue innecesario, dijo, por el tiempo que había pasado. Sin embargo, ese medio quiso dar la percepción de que incluso Sol Ángel, no recuerdo en qué momento ella dice, los toqueteos, cuando el propio entrevistador le pregunta a la madre, le dice, dijo, yo estuve todo el tiempo solamente ahí. Lo retomaron, solamente le había parecido no solamente lo retomaron los medios locales, también hubo medios nacionales que lo retomaron, pero no necesariamente eran medios los que se pueda pensar. Bueno, para mí ese caso sí fue como de pensarse y de reflexión, para empezar. Y en este otro caso de las compañeras, que insistiría, hay una trama, y es un manejo ya, una serie de situaciones sistemáticas. Yo diría esto, pues, es que no hay violencias menores, pues, o sea, estamos hablando de que las compañeras cuando vienen a exponer aquí, también señalan cómo, estamos hablando de mujeres, ya lo decíamos, pues con trayectorias amplias, cómo iba en detrimento de la propia confianza profesional, pues cómo iba socavando la propia confianza laboral, profesional, los tratamientos que se estaban llevando, pues eso a mí me parece que ya, o sea, es decir, todo esto y que haya varias de manera continua y de manera enlazada me refiero, pues que haya varias voces señalándolo, pues sí me parece que es parte de un manejo más o menos, o no más o menos, de un manejo sistemático. Y diría algo también, las compañeras que estuvieron participando, fueron también quienes abonaron en su momento cuando estaban dentro de la comisión, abonaron a resultados. Por ejemplo, antes de pedir la salida de alguien como Erika Salinas, que cuando le piden la salida, ella estaba en la Ciudad de México trabajando en contra de las ECOSIC, de las denominadas ECOSIC, de las terapias de conversión, que no son otra cosa más que tortura, y tortura moderna, porque todavía existe. Pues antes de pedir la salida, ella había organizado un parlamento que tenía que ver aquí con las personas y los derechos de las personas trans. O sea, pero de pronto, de una cosa, de unos días para otro, eso se olvida y lo que se dice es, además yo estuve en ese evento, pues por eso lo sé, el evento estaba abarrotado.
pero la convocatoria fue de Erika como defensora de derechos humanos. La convocatoria fue de Erika, perdón, era ella con la que llegaban, no con Luis Fernando Rentería. Entonces, de pronto, de una semana para otra o 3, 4 días para otros, ya Erika no, por decir algo, ya no funcionaba. O sea, de pronto ya no funcionaba, pero días atrás habían abarrotado el auditorio de la Comisión Estatal de Derechos Humanos para conferencias, para diálogo. O sea, creo que son criterios también, claro, perdóname, muy subjetivos, que se alejan de esta supuesta objetividad que se le quiere dar o el manejo que él quiere hacer, se alejan mucho de esta objetividad, y lo que creo que reflejan también es un manejo más bien visceral en el quehacer de la propia comisión. Y yo nada más lamentaría esto, pues, o sea, venimos de muchos ejercicios de las comisiones donde hay descrédito, hay descrédito hacia los presidentes. No es la primera vez, eso no quita que no sea muy grave. Esta vez a lo que voy es, bueno, pues la apuesta, como decía Roberto, coincido con eso, la apuesta inicial, la apuesta de arranque, y cuando se escuchaban sus primeras declaraciones, pues era una apuesta distinta, ¿no? Incluso a mí, en la titularidad de la Secretaría de Desarrollo Social, me tocó firmar un convenio con la Comisión de Derechos Humanos, buscando, digamos, cómo lograr hacer equipo, porque nos llegaban muchos casos de víctimas. Sin embargo, sí creo que de pronto no hay ese uso objetivo que hacia afuera se pregona. Bien, ahí nomás para dejar para claro precisar. la precisión, porque yo sí, en ese momento, yo sí me aboqué mucho en el tema ese, porque pues vi claramente que había una andanada, y detrás de esos medios de comunicación pues había alguien que le molestaba al presidente, y sí quisieron tomar ese caso de la niña para después irse a lo demás, que había ya desde entonces había acusaciones contra él de maltrato y abusos a los empleados, pero a mí me parece quien revictimizó fue el medio de comunicación, y además la Comisión Estatal de Derechos Humanos fue la única a donde acudió la madre. En ninguna parte le tomaban importancia. La única, ahí sí, que tomó medidas y dictó medidas cautelares, tanto a la Secretaría de Educación como a, híjole, no recuerdo a qué otros, no sé si a los de salud, en fin, fue la Comisión Estatal de Derechos Humanos, fue la única que hizo su trabajo, pero ya después se empezó a tergiversar y se fueron hacia otros, lo tomaron nada más como una bandera para tratar de lincharlo, ¿no? Ese sí, en ese caso, sí lo quiero dejar ahí muy claro, y siempre lo dije, bueno, si hay esos abusos, esos maltratos contra los empleados, eso se tiene que ver, o sea, es otro tema, pues, al de la niña, ¿no? Eso siempre hice la separación del caso, en fin. Oye, nomás yo también sí. una presión, a ver, yo conocí el caso de primera mano, o sea, lo digo porque estuvimos atendiendo, aunque no nos tocaba ni estaba en nuestras facultades como dependencia, pero sí conocimos el caso de primera mano, es decir, tuvimos diálogos de primera mano para ver cómo ayudar, pero hay cosas que simplemente tienes que hacer, no decir. Entonces, yo ahí sí discordaría un poco, si hubo después o no una cosa mediática para destituirlo, yo solo creo que el manejo que él también le dio a ese caso, y por cómo se presentó y con la delicadeza que se debía, a mí me parece que quedó a deber, es lo que yo diría. Y bueno, ahora con pues tampoco me sorprende mucho la reacción. Bien, sí, ahí tenía que, pero bueno, ya es un caso pasado, bueno, ahí tenemos nuestra diferencia, pero bueno, ahí está. Este caso que estamos tratando, pues sí, se le tiene que tomar importancia, como bien dice el PA, bueno, los tres lo han dicho, no puede ser posible que quien defienda los derechos humanos, pues dentro de esa misma institución los esté violando, ¿no? Si es que es el caso, pero parece ser todo, pues algo sistemático, son 33 por lo menos que están señalando esto. Roberto, bueno, para ir... sí, también lo de los números per se, en una institución que importa, yo creo, más lo cualitativo, ¿no? Que los números en sí, los números a veces pueden ser engañosos, ¿no? Sí. Yo recuerdo cuando, pues, cerca de amigos, ustedes han sido legisladores, ¿no? Y es típico los legisladores que presumen, hice 25 iniciativas, exacto, ¿no? Pues sí, pero no te aprobaron ninguna, ¿no? O sea, es algo similar aquí, puedes estar haciendo muchas recomendaciones, y qué tanta influencia realmente están teniendo en los procesos, eso no se evalúa. Entonces, eso me da a entender a mí que él no cierra el círculo en cuanto a evaluación, pues porque también las entrevistas que me tocó escuchar, les pide cosas, les pide indicadores, pero
como que pareciera que no son para lo que están, ¿no? Como que confunde el resultado a la Sí, lo meta, comentaban, ¿no? es cierto. A la meta, a lo que va pasando en cada parte del proceso del trabajo de cada quien. Pero bueno, esa es una. La otra es, qué tristeza si no se corrige esto de la mejor manera, ya sea que él corrija el rumbo o que se ponga alguien con el mismo perfil o con un perfil, el que nos gustó al principio, pues no, Sí. parecido, para que no se repite el caso de Octavio Grijalva, pues eso no puede volver a pasar. Y eso nosotros estuvimos en el gobierno y cuando eso pasó me acuerdo de Reversita, pues no, o sea, todo lo que nosotros pudimos, porque también es un ente autónomo, porque sí, la verdad, ya no digamos que estén en contra, ¿no? De las instituciones, pero que no estén de aliadas, pues, ¿no? O sea, la Comisión Estatal de Derechos Humanos no tiene que estar del lado de la víctima siempre. Entonces, es muy importante que no solamente tenga las otras habilidades, sino también tenga el arrojo y la fuerza y que se sienta la persona que llegue ahí con el empoderamiento necesario para ponerle el punto de las IES a las instituciones a las cuales les va a lanzar recomendaciones, ¿no? O resoluciones. ¿Vas a decir algo, güey? No, Pato. Sí, yo creo que también aquí otro rol importantísimo que entiendo no ha estado a la altura, al menos de la atención y seguimiento propiamente, es el órgano interno de control de la propia comisión estatal, que pues en un organismo autónomo pues también tiene que tener esa respectiva autonomía. Y fíjate que fue con lo que yo recuerdo del primer caso y que tuvo problemas con la titular del órgano interno de control, incluso en la Comisión de Derechos Humanos del Congreso de la legislatura pasada, ahí no sé si fue oficialmente una comparecencia, pero sí fue cuestionado ahí por varios diputados por ese caso. Y lo que menciono es que en lo que a derecho compete a quienes hoy pues son víctimas de esto, y no es que lo quiera catalogar como tal, pero insisto, pues o sea, es demasiado esta situación que se presenta y que todavía se trata en su mayoría de mujeres. Sí. Vuelvo a insistir, no es una cuestión propiamente de género, pero algo hay ahí, pues Sí, está como raro. tal, pues se tiene que seguir el procedimiento y qué bueno que se han visibilizado en esta causa. exacto. Eso creo que es lo prioritario de este caso, insisto, que no nomás es una cuestión mediática propiamente como tal, sino que hay trasfondo por la cantidad, lo reiterativo y particularmente la valentía que han tenido para visibilizar este asunto, ¿no? Así es. Bueno, alguien que desea agregar algo más, Wendy, Pues nada más, yo insistiría, las dependencias, las instituciones nunca deberían de ser utilizadas de manera visceral, menos los derechos humanos. O sea, nos tocó cuando alguna de las compañeras salió por ahí, con alguna de quienes salió, pues me visitó, nos tomamos una foto, la subimos a redes, y eso sirvió para que a partir de ahí, por ejemplo, ya no nos contestaran los casos que estábamos enviándoles desde la Secretaría. ¿Cómo? Pues que cuando estábamos en la Secretaría todavía, alguna de las compañeras que salió, concretamente Erika Salinas, cuando regresa, pues me visita. Nosotras, aparte de compañeras activistas, pues somos amigas, como con varias de las compañeras que estamos mencionando aquí, son mis amigas. Entonces, y eso no me hace que me haga no ser objetiva, porque además, pues digamos, así, hemos hecho un trabajo conjunto y me ha permitido ver cómo se conduce cada una y la rectitud de cómo se conduce cada una. Entonces, en alguna ocasión que me visitaba, se había dado su salida de la comisión, bueno, la forma en la que le pidieron la salida abrupta después de regresar del Senado de la República, de estar defendiendo este tema de la prohibición de las terapias de conversión. Entonces me visita, subimos una foto conjunta días después, cuando pasábamos temas de víctimas, porque así como les comento este caso, muchos casos de víctimas nos llegaban, para eso firmamos el convenio, pues ya no nos contestaban los mensajes. Eso es un uso faccioso, eso es un uso visceral, eso no se puede hacer, menos en la Comisión de Derechos Humanos. Hasta infantil, diría yo, ¿no? Totalmente. Entonces ahí sí, no, de primera mano yo lo veo. Aquí me preguntaba, no encuentro el mensaje, pero bueno, algo así de que sí, de que eran esas
terapias de conversión. Esas son estas que supuestamente que sí, te dan una los terapia y ecosexuales. te quitan la homosexualidad, ¿no? Y te Exactamente, vuelven exacto. heterosexuales. Bueno, pero a ¿Quién través hace- ¿Quién hace Oye, eso? Aarón, no, sí hay grupos de ultra conservadores, pero son grupos que van contra los derechos humanos y que todavía atraviesan por los electroshocks, ¿eh? De ¿Cómo? veras, no, de veras, o sea, como hace más de 50, 60 años. Que ya están prohibidas en Sonora. Están prohibidas en Baldes de Sonora agua fría y y también eso. a nivel a nivel nacional Nacional. también. Qué Precisamente retrógrado, en ¿eh? eso andaban varias de estas compañeras. Entonces yo locura. creo que, digo, hay que visibilizar también con ponderación las cosas, ¿no? Totalmente. Muy bien. Bueno, ya para finalizar este tema, sí les quisiera preguntar, porque los tres, bueno, no, tú no, Roberto, pero pues, ni modo que no le entiendas, o sea, bueno, tanto el Pato como Wendy tienen experiencia legislativa, ¿qué tendría que hacer el Congreso? ¿Cuál es el proceso que tuviera que llevar a cabo ante esta denuncia, Wendy? Bueno, ya comentaba Pato aquí, pues va Digo, a haber además de voltear a ver allá al Ejecutivo, ¿no? Que luego... Bueno, pero a ver, es un nombramiento del Congreso, Aarón. Ya Sí. como ellos lo procesen es cosa de ellos. Ellos El- tienen que el darle, oficial. exactamente, ellos les tienen que dar una respuesta. El 27 de noviembre se entregó ese escrito. Entonces, por principio, la Comisión de Derechos Humanos, ¿no? Por supuesto que sí. Y luego, pues a partir de ahí se tendría que hacer, se tiene que pedir que es una audiencia, una comparecencia es la palabra, y a partir O sea, de que ahí se comparezca tiene... el ombudsman. Exactamente. Y bueno, obviamente darle el derecho de audiencia a quienes están haciendo las así denuncias es, respectivas. así es. Ese es el proceso que Y se que se lleva a cabo. plantee una ruta que puede Pero- terminar en un juicio político. Pero qué delicado, ¿no? Qué delicado. Habría que valorar si verdaderamente vale la pena ¿Qué? una remoción con un juicio político, o sea, qué delicado. ¿Y cuál sería Porque la propuesta? sería la- porque implica que hay que sacar Sí. al ombudsman, pues imagínate, pues entonces, si me explico, está duro. Políticamente es un costo muy grande, tienen que valorarlo muy bien. No, yo no tengo los datos, hay que valorarlo muy bien. Mira, Roberto, independientemente del costo político, yo Ajá. creo que eso es lo que sale sobrando aquí, Sí. porque, otra vez, insisto, la nula legitimidad que a lo largo de la historia ha venido teniendo en la opinión pública y en el conocimiento en general de las labores que ahí se hacen, la propia Comisión Estatal, como la Comisión Nacional también, o sea, es algo que ahí va. Cuando se exhiben este tipo de casos, yo creo que ya no hay más costo político si nos queremos nomás revertir una cuestión política de costo, porque lo que se requiere como nunca es precisamente darle un valor. A lo mejor dije mal costo político. Sí, Sería no, un te entiendo costo perfecto. institucional. Eso sí. Porque quedaría la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el próximo ombudsman quedaría bastante susceptible o débil hacia el futuro. O sea, pensando en que pues van a poder venir a removerlo si no le hacen caso, pues no. Pues es que creo que así tiene que ser. o no, O sea, por eso. no en este caso particularmente, yo creo que tenemos que buscar ese equilibrio en que suceda lo que debe suceder ahí adentro con respecto a un ombudsman fuerte ante la Fiscalía Estatal, ante las instituciones, las policías, ante en general todos los que, pues sobre todo esas partes, ¿no? Que son las que tienen fuerza, pues, ¿no? Vamos a decir, la fuerza armada del Estado. Entonces, sí, híjole, yo ahí nomás sí pensaría, yo creo que el gobernador tiene un trompo bastante fuerte que trae en la uña, o sea, no está fácil, pues, ¿no? Lo primero es, se les tiene que respetar y dar el derecho a audiencia a todas las personas que, Eso sí. que Así han es. hecho estas denuncias. Así Y Sin ya de duda. ahí partir con la ruta, porque ni siquiera eso se ha Y hecho. a él- Aaron. y a Todo ha él sido, se han tenido que visibilizar mediáticamente Así es. y no a través de Exactamente. todos los medios. O sea, Exactamente. pocos les han dado ese A espacio. lo mejor desde ahí se debió haber Pues empezado, ¿no? el Antes de Congreso meter- tiene que hacer un procesamiento responsable, me parece a mí. Tienen la oportunidad de llevarlo a cabo para atender una problemática que está ahí señalada. No por no hacer nada las cosas van a mejorar, Claro. al contrario, van a tender a empeorar. Entonces, creo yo que se tiene que hacer. Lo mismo que está la situación política a ponderarse, pues está el derecho de las Exacto. mujeres Sí, sí, no y hay de duda. todas las personas a vivir libres de violencia, a tener ambientes laborales libres y en general también a que no haya campañas de desprestigio en su contra, porque otra cosa que señalan también es que una vez fuera de la dependencia han tenido campañas de desprestigio en su contra. Eso es grave, pues. Entonces, más bien yo lo vería también al revés.
creo que está una buena oportunidad de sentar un precedente presente. positivo. Sí, porque la situación de estas ex empleadas y ex empleados es muy endeble también porque si a final de cuentas no sucede nada, ellos muy probablemente queden marcados como estos grilleros que aquí se elevan nomás, ya saben, luego en estos ambientes políticos, aunque Tengan la razón. aunque sea un órgano autónomo, pero es parte del sistema político, todo esto en la realidad, pues como que no les gusta, pues no, y van quedando marcados este tipo de personajes. En detrimento incluso de las Entonces, instituciones. sí, totalmente. En detrimento de la vida democrática. Totalmente. Pero bueno, ahí está el tema. Entonces